En esta noche estamos muy contentos con nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de estar una vez más reunidos para alabarle y glorificarle y también a su vez para aprender de su palabra. Nosotros habíamos estado estudiando anteriormente el libro de Job. Hemos interrumpido el estudio durante estos 15 días o ya más de 15 días debido al viaje que tuvimos, pero hoy vamos a retomar el libro de Job allá en el capítulo 4. Quiero recordar algunas cosas para que podamos estar todos en el mismo orden. Recordemos nosotros que en los primeros capítulos, en el capítulo 1 nos habla la Biblia acerca de Job, un hombre que era justo, era un ejemplo para los demás seres vivientes, incluso un ejemplo allá delante de la corte celestial, y es un hombre al que se le permite al diablo intervenir en su vida para probar realmente que él era un hombre como el que estamos hablando o como el que estamos describiendo. La palabra de Dios nos enseña que después de muchas vicisitudes, él pierde a su familia, él pierde los bienes materiales que había conseguido a lo largo de su vida y finalmente pierde hasta la salud. La esposa, como un último remate o reproche, como usted quiera verlo, le dice, pues ¿por qué no maldices a Dios de una vez y te mueres? Después de esto, nosotros recordamos que vinieron los amigos de Job, él estando enfermo, sentado en cilicio, lleno de ceniza, él es visitado por sus amigos, y ahí, como si se tratase de un luto, están los amigos sentados junto a Job durante 7 días. Pasados estos 7 días, dice la escritura que Job empezó a hablar y empezó a estar un poquito en contra acerca de la vida, diciendo que le hubiera sido mejor simplemente no haber nacido. Se enoja mucho, podemos ver a un Job realmente fuera de sí en cierta forma y diciendo todas estas cosas que nosotros se nos hace difícil entender cómo un hombre de Dios puede sentir tanta cosa, puede sentir tanto dolor, tanta tristeza, incluso tanta desesperación, aunque en realidad no era para menos, él había perdido prácticamente todo. Así que en el capítulo 4, lo que vamos a ver de aquí en adelante es cómo los amigos de Job empiezan a intervenir y empiezan ellos a tratar de demostrarle a Job que eso que él ha pensado o ha manifestado no es lo correcto y que incluso tendría que arrepentirse para que Dios pudiera restaurarle o pudiera ayudarle, por decirlo menos, en esta condición en la que él se encuentra. Así que uno a uno van a empezar los amigos de Job a tratar de reconvenirle, a tratar de reconsiderar la posición en la que está Job, y de aquí nosotros vamos a aprender muchas cosas. Así que vamos a estudiar el capítulo 4, que es el estudio del día de hoy, donde nos habla acerca del discurso de Elifaz. Finalmente, después de estos 7 días en los que Job habló, Elifaz le contesta de la siguiente manera. Dice así: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? En esta condición en la que se encontraba Job, pues ellos habían preferido callar, habían preferido no decir nada por no molestarle, por no importunarle, por no hacerle sentir peor de lo que ya se sentía él. Sin embargo, ahora Elifaz dice: si probáremos a hablarte, te será molesto. En otras palabras, pues lo que te vamos a decir no te va a gustar. No es algo que tú quieras oír, pero realmente después de haberte escuchado todo lo que tú te quejaste, todo lo que tú has dicho, pues no nos queda de otra más que hablar, no nos queda de otra más que decir lo que creemos es conveniente que tenemos que decir. Así que, por un lado, vemos una forma en la que Elifaz no quisiera entrometerse, no quisiera meterse o decir cosas hirientes para su amigo o cosas que le podrían lastimar, pero él también se siente impelido con un deseo real de poder ayudarle, y si poder ayudarle es a través de tocar un poco las fibras sensibles o tocar un poco las heridas, pues tendrá que ser así.
Así que de esta manera Elifaz se atreve a empezar a hablar y se atreve a empezar el discurso que nosotros vamos a escuchar. Le dice en el versículo 3 entonces: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turba. Vemos nosotros, hay cosas que en este estudio y en los que vamos a ver nosotros más adelante, son cosas buenas, son cosas correctas, pero son cosas mal aplicadas. En todas estas cosas que dijo Elifaz, pues no hay ni una sombra de duda, no hay una sola mentira que diga Elifaz, y esto es algo que nosotros debemos de aprender, porque realmente nosotros todo el tiempo tratamos de consolar a la gente a la que nosotros amamos, ¿verdad? Un clásico que utilizamos nosotros en nuestra vida es: cuando alguien se siente mal, échale ganas, ¿verdad? Estamos plagados siempre de esa frase. Está la persona llorando, pero nosotros decimos, échale ganas. Está la persona batallando por el dinero, pero nosotros decimos, échale ganas. Y siempre estamos animando a la gente con esta frase, échale ganas. Job hacía su trabajo. Dice la escritura que cuando había manos débiles, él los fortalecía. Cuando alguien tropezaba, sus palabras hacían que se enderezaba. Le daba fuerza a las rodillas que se sentían débiles. Era un buen hombre. Se preocupaba él por ayudar siempre a los demás, por sacar adelante a los demás. Así que la actitud de Job iba más allá de solamente un échale ganas, como usualmente decimos nosotros. Iba a la milla extra, por decirlo así. Ayudaba a la gente que tenía necesidad, daba consuelo, los guiaba en una y otra forma, y a la gente le quedaba bastante claro que esa era la actitud de Job, que Job siempre estaba tratando de ayudar a los más necesitados, de ayudar a los desamparados, de fortalecer a los que estaban desanimados. Es un excelente ejemplo para nosotros Job en ese sentido. Sin embargo, cuando nosotros estamos en problemas y estamos en preocupación, a veces nosotros no encontramos ese mismo aliento. Les decimos a la gente que está triste, confía en Dios. Pero cuando llega el problema con nosotros, ¿dónde está nuestra confianza? Esa confianza a la que nosotros animamos a otros que tienen que tener o que tienen que mantener. Ese es un problema que realmente Elifaz apuntala y que es algo que pasa la mayor parte del tiempo. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos esa confianza que decimos que los demás tienen que tener. No se vale solamente decir, hey, tú tienes que, pero cuando se trata de mí, yo no hacerlo, yo no tener esa fuerza, esa confianza, esa fe que me ayude a enfrentar los retos y las dificultades. Es esa misma fe que yo le pido a mi amigo o que yo le pido al más débil que tenga, es la misma fe que tengo que tener yo cuando estoy enfrentando esos problemas. Y Elifaz es un gran amigo en ese sentido, porque Elifaz le recuerda que esto es así, que no nos queda de otra a ninguno de nosotros más que sostenernos en las manos de nuestro Dios. Le recuerda y le dice, cuando el mal ha venido a ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Vemos nosotros cómo nuestra fe debe de estar siempre cimentada en Dios. Y esa fe que enseñamos a los demás que deben de tener es la misma fe que debe de habitar en cada uno de nosotros. Con todo y todo, ahora Elifaz va a cambiar un tono el discurso y va a empezar a utilizar una creencia que la mayoría de nosotros tenemos todavía, que es una creencia que posiblemente sea real, pero que no es exactamente como nosotros la creemos. Dice el versículo 7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira,
son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Así que ahora Elifaz va a empezar a hablar acerca de un tema que es la justicia retributiva. La justicia simplemente es darle a cada uno lo que se merece. Y en ese entonces la gente pensaba, es correcto todavía pensarlo así, que el que se porta mal le va mal. Qué cosa tan horrible ha de haber hecho Job. Eso es lo que Elifaz se está preguntando. No, Job, no te está pasando una cosa pequeñita. Mira todo lo que te pasó. Entonces, en la mente de Elifaz, Dios le había castigado conforme a sus obras. Él estaba en esa condición y no era porque fuera una blanca paloma, porque en algún punto para Elifaz Job se había desviado y había hecho cosas que no eran correctas. Por eso le insta en el versículo 7, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Mira, tú te quejas, en el capítulo 3 podemos ver todo lo que Job dice acerca del día de su nacimiento y lo que dice acerca de su vida. Todo esto tú te quejas amargamente, pero realmente pues todo esto te pasó por algo. Mira cómo has llegado a este punto y todo esto te pasó por algo. Ellos creían realmente en este principio de la justicia retributiva. Tú te portas mal, te va mal. Estás en esta condición porque te has portado mal. Para muchos de nosotros todavía sigue siendo así. Yo no estoy diciendo que no sea de esta manera, que no haya justicia por parte de Dios, que lo que uno siembra no sea lo que uno va a cosechar, pero no siempre es como nosotros estamos esperando o como nosotros pensamos. Esto es un tema grande en el que debemos de meditar, porque, por ejemplo, hay mucha gente que sufre por esta causa, por decir, alguien que pone su fe y su confianza en Dios, se bautiza, está tratando de vivir el Evangelio, deja su vieja vida, su vida pecaminosa, y está esforzándose verdaderamente por servir a Dios. Pero entonces está sirviendo a Dios, luchando como todos luchamos, si es verdad. Y entonces empieza a perder el trabajo, la familia ya no le habla, empieza a batallar por la economía, o de pronto le llega una enfermedad y dicen ellos, ¿pero por qué me va mal? ¿Verdad? Si yo me estoy tratando de portar bien, ¿por qué me va mal en esa manera? Hay personas que incluso en este punto en el que estamos mencionando se preguntan a sí mismos, ¿es que acaso estoy pecando? ¿Acaso me equivoqué al tomar esa decisión? A lo mejor era lo correcto seguir en aquella religión, era lo correcto andar allá como andaba yo, porque antes me iba bien, pero ahora que estoy tratando de servir a Dios con todo mi corazón, ahora me va mal. Ese es un concepto que hasta el día de hoy entendemos quizá como Elifaz, entendemos como estas personas. Hiciste mal, es porque te has portado mal. Por eso te va mal en la vida, por eso te pasa lo que te pasa, porque hiciste mal. Y pensamos que Dios es como literalmente un policía que en cuanto ve que alguien está portando mal, ahí te va el garrote. Y entonces te recibiste el garrotazo, es porque hiciste algo mal, porque Dios para eso está nomás. A ver a qué horas te portas mal y pum. A ver, te portas mal y pum. Te portas mal y pum. Esa es la vida de Dios. Todo el día se la pasa viendo a ver quién se porta mal para darle un santo garrotazo. A veces pensamos nosotros de esa forma, que ese es Dios. Y Elifaz lo manifiesta de esa manera. Dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Ahora, Elifaz va a basar su argumento en su percepción.
en lo que él ha visto. Era ratero, mira cómo se murió, porque era un delincuente. Andaba mal con la familia, mira cómo lo dejaron y se quedó solo completamente. Mira, estaba teniendo relaciones sexuales con uno y con otro y mira cómo se enfermó y se terminó muriendo por eso. Entonces él dice, en mi perspectiva, yo lo he visto así. Yo lo he visto y porque yo lo he visto así, entonces así debe de ser. Y es correcto lo que está diciendo Elifaz, pero lo que Elifaz no considera es que realmente la justicia de Dios no viene inmediatamente en muchos de los casos. Hay personas que, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo se enriquecen, uno lo ve en la clase política, por ejemplo, ellos están portando mal y todo el mundo sabe que se están robando el dinero y todo el mundo sabe que andan haciendo cosas que no deben y todo el mundo sabe de los planes y de los complots y de todo lo que hacen y uno ve cómo prosperan. Y entonces, ¿cómo está la teoría de Elifaz? O sea, ¿por qué no viene la justicia retributiva inmediatamente? ¿No? Van amontonando ira, dice la escritura, para el día de la ira. Y de repente, entonces sí, viene la caída. Pero no fue inmediato. Y hay ocasiones que hay gente buena a la que parece estarle yendo mal y le está yendo mal y parece que nada le sale bien y parece que todo lo que hace es incorrecto y de repente, ¡pum!, se va para arriba. Porque no es como Elifaz lo propone. No es que Dios esté dando un garrotazo tras garrotazo, tras garrotazo, tras garrotazo al que se porta mal. Y mucho cuidado con esto, hermanos, porque a veces nosotros somos así con nuestros colaboradores, somos así con nuestros compañeros de milicia. Estamos viendo nada más a ver a qué horas cae el hermano, para nosotros no somos Dios, ¿verdad? Pero también estamos con el garrote para darle un chipotazo para que se componga, y si no se compone, pues está bien perdido. Ese es el problema, porque Dios no funciona así. Y esto es lo que vamos a aprender nosotros del libro de Job. Elifaz además añade fuerza a su argumento diciendo lo siguiente en el versículo 11. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el ceño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no reconocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notones será en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Vamos a parar ahí para la próxima semana continuar con el discurso de Elifaz en la segunda parte, pero ahora la argumentación de Elifaz pasa de ser una vivencia personal. Él está hablando desde lo que ha visto. Él dice, al malo le va mal, así es, así yo lo he visto y no hay vuelta de hoja. Y ahora Elifaz dice, al malo le va mal porque así me fue revelado. Ahora él va a hablar acerca de un sueño que él tuvo, de una visión que él tuvo, y va a sobreponer esta visión como diciendo, esto me fue revelado. Esta es una revelación que Elifaz tuvo y por lo cual él considera que esto es así. Ya no es nada más cosa de su perspectiva, sino que este fantasma, como lo llama él, le revela esto que él va a decir. ¿Será el hombre más justo que Dios? Es decir, ¿el hombre puede librarse de Dios? Es muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque realmente
esto nos lleva a conocimiento aún del Nuevo Testamento. Cómo el pecado nos aparta de Dios a todos. Es un tema grande hablar acerca de cómo el pecado pues causa la muerte. Es un tema que a veces nosotros tratamos de evitar y no queremos que nos hablen del pecado, pero el pecado ahí está, en la palabra de Dios, cómo el hombre falla una y otra vez a lo que Dios tiene planeado para él, cómo el hombre se equivoca. Y la gente dice, no, yo no necesito a Dios. Claro que lo necesitas, porque eres un pecador, igual que todos nosotros. La revelación que se le da a este Elifaz, de acuerdo a lo que él mismo relata, dice que si será el varón más limpio que el que lo hizo. Dice incluso que notó necedad en sus ángeles. Y vaya que notó necedad. En el capítulo 1 estamos hablando de Satanás que va por la vida diciendo, vengo de rodear la tierra porque todo eso es mío y todo eso me pertenece. Así que si los ángeles, que son seres superiores a nosotros, pecaron y cayeron, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestra maldad nos ha apartado de nuestro Dios? ¿Cuánto más el hombre ha pecado? Y Elifaz le dice, tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que te has equivocado, que esa es la razón por la que tú estás así, esa es la razón por la que tú estás viviendo en esa condición. Recuerden, hermanos, ahora que aquí no estamos hablando si Elifaz tiene razón de lo que está diciendo, no, simplemente estamos planteando la argumentación de Elifaz. Como Elifaz dice, hay una justicia retributiva, yo lo he visto personalmente, yo he visto que eso es así, que el que se porta mal, le va mal, y aparte también he tenido una revelación que me ha dicho que verdaderamente el hombre no puede ser superior a Dios, que si incluso los ángeles han pecado, el hombre también es pecador. ¿Y qué es lo que pasa por causa del pecado? Todo lo que dice Elifaz en este pasaje es verdad, eso no lo podemos negar. El tema es que en el caso de Job no aplica, ¿sí? Esta parte es muy interesante para nosotros y deja mucho tiempo para reflexión. Es verdad que existe la justicia retributiva, es verdad que la experiencia así lo dice, es verdad que Dios también nos ha revelado que el pecado nos aparta de Dios. El problema es que con Job no era la razón, porque nosotros vimos en Job 1 y en Job capítulo 2 como Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. La cosa es que con Job no era así, pero toda la argumentación de Elifaz es correcta. La argumentación, la conclusión es la que le salió mal a Elifaz, pero la argumentación le está diciendo la verdad. Así que Elifaz dice, como el hombre es pecador, dice, sus cimientos están en el polvo y serán quebrados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí, cómo el pecado sí trae sus consecuencias. Nuestros cimientos quedan en el polvo. Somos quebrantados por la polilla. Hay cosas que se van pudriendo poco a poco, ¿verdad? Y que parecen que están íntegros, ¿sí? Parecen que están bien. Nos pasa con la oxidación. Hay cosas que se ven muy bonitas por fuera y luego tú tratas de sacarlo y se parten dos porque estaba podrido, ya estaba oxidado. Hay cosas que tú ves a tu ropa que tiene 5 años, que parece que no le ha pasado nada y luego de repente la agarras y ¡pum!, se rompió, pero sí estaba completa. Ves incluso los libros que a veces tienen muchos años de guardados y los agarras y ya se arrancó una hoja. Así es el ser humano. Dice que será quebrantado por la polilla. El hombre cree que entre más grande, entre más inteligente, entre más rico, más poderoso es, y no se da cuenta de la fragilidad que es su vida. Dice la escritura, de la mañana a la tarde son destruidos. Pero este no era, pero no trabajaba aquí, pero no tenía esto, pero no estaba muy bien, pero yo no lo vi en la mañana, todavía vivito y coleando. Pues así pasa la gente.
Por eso la invitación es a estar bien con Dios, a que si nosotros reconocemos que hemos pecado, a estar bien con Dios. Dice que su hermosura se pierde la gente sin haber adquirido sabiduría, sin saber qué hacer con esa vida que Dios le dio, sin entender todas estas cosas. Así que Elifaz trata de decirle a Job: todo esto te está pasando porque has pecado, arrepiéntete, tienes que cambiar. Vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos cómo Elifaz sigue argumentando y luego Job responde a esto que se está argumentando. Es importante que vayamos avanzando y considerando lo que se está argumentando. La argumentación suele ser muy buena. El problema es que ese no es el motivo. Y vamos a aprender, conforme vayamos avanzando, que realmente el sufrimiento no siempre viene solamente por causa del pecado, que el sufrimiento viene por distintas razones, pero que en todas las cosas Dios está obrando y que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para Job, Dios tiene un propósito para usted. Así que la pregunta hoy sería realmente respecto a nuestra vida que nosotros llevamos y las cosas que están pasando ahora mismo en nuestra vida, ¿por qué están pasando? ¿Será por, como dice Elifaz, por causa de nuestro pecado, porque nos hemos apartado de Dios, porque no hemos puesto nuestra confianza en Él como decimos que tenemos que tenerla? Es un autoanálisis que tenemos que hacer. ¿O será acaso que estamos siendo probados y que cuando termine en su momento la prueba quedaremos como una piedra preciosa o como una joya preciosa delante de Dios? Así que acompáñenos a seguir estudiando la palabra como hemos hecho el día de hoy, y por hoy vamos a terminar con esta argumentación que Elifaz está dando en el libro de Job. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie como siempre y vamos a cantar el himno número 104. Cantemos.